Llevo algunos videos donde he hablado sobre el Reino Unido y su situación económica actual. Aprovechando la acogida que ha tenido el contenido referente a este país, decidí investigar sobre otros dos problemas y hoy me enfocaré en uno de ellos. Se trata de la inmigración. Desde 2020, la inmigración ha aumentado de forma descontrolada con más de 4 millones de personas que han ingresado al país, marcando 3 años consecutivos de cifras récord. Más de la mitad de los británicos desean que esta cifra disminuya y se ha convertido en el tema más controversial en los últimos años. Entonces, si la inmigración se ha vuelto un problema, ¿por qué no se está haciendo nada al respecto? Es muy debatible, la verdad. Y en muchas noticias se ve una respuesta por parte de la población algo agresiva y tibia por parte del gobierno. Al menos eso es lo que opinan algunos. La situación no solo ha sido mal gestionada, sino que ha sido explotada a toda costa de los contribuyentes. Algunas empresas han convertido el sistema de asilo británico en una mina de oro de miles de millones de libras. Estas han obtenido miles de millones de contratos gubernamentales con poca rendición de cuentas y ganancias que siguen aumentando. Una de estas empresas, Creative Springs, ganó 1.3 mil millones de libras solo en 2023, más que toda la década hotelera de Travelodge. ¿Y qué reciben los contribuyentes a cambio de su dinero? Instalaciones sobrepobladas, condiciones insalubres y relatos de desesperación. Sin embargo, estas empresas no enfrentan sanciones, multas ni un control real, a pesar de que solo una de cada 4 propiedades pasa las inspecciones básicas. Aún así, continúan obteniendo contratos gubernamentales lucrativos año tras año. El Reino Unido se ha acostumbrado a los escándalos, desde los contratos del COVID-19 hasta el Partygate, el cual fue un escándalo donde los políticos parrandeaban durante el COVID, bueno, más o menos. El asunto es que mientras más del 10% de la población lucha por pagar alimentos básicos debido a la crisis del costo de vida. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la crisis del asilo en el Reino Unido se está tratando como una oportunidad de negocio cuando hay un puñado de empresas que han logrado beneficiarse mientras el sistema se desploma? Para entender cómo las empresas privadas han convertido el sistema de inmigración del Reino Unido en una industria de miles de millones de libras, primero necesitamos retroceder en el tiempo. La inmigración del Reino Unido no siempre fue como es ahora. De hecho, solía estar controlada. En la década de 1950, el vasto imperio británico ya estaba en declive, y las graves carencias de mano de obra causadas por la Segunda Guerra Mundial provocaron una migración masiva desde el Caribe, el sur de Asia y la India. Estos migrantes llenaron huecos cruciales en la fuerza laboral y enriquecieron a la sociedad británica, estableciendo al país como un destino para los migrantes económicos que buscaban mejores oportunidades. Es importante aclarar que la oposición a la migración en el Reino Unido siempre ha existido, en cierto grado, pero en los últimos años la narrativa en torno a la migración ha cambiado. Un número creciente de solicitantes de asilo, huyendo de la guerra, la persecución y la inestabilidad en sus países de origen, ha recurrido al Reino Unido en busca de seguridad, y desde 2010, sin embargo, un giro importante ocurrió en 2016, cuando el pueblo británico votó a favor de salir de la Unión Europea, es decir, el Brexit, prometiendo recuperar el control sobre la inmigración y las fronteras. En teoría, al salir de la UE, habría puesto fin a la libertad de movimiento entre el Reino Unido y Europa, reduciendo así drásticamente el número de migrantes de la UE que llegaban al país. Pero, como ocurre con cualquier decisión importante, esta tuvo consecuencias no previstas. A medida que los caminos legales para la migración se restringieron, más personas recurrieron a rutas irregulares para solicitar asilo. Y una de estas rutas, en particular, ha sido el foco de atención: pequeñas embarcaciones cruzando el Canal de la Mancha. Según las últimas cifras del Ministerio del Interior, este año más personas han cruzado en pequeñas embarcaciones que en todo 2023. En 2024, el Reino Unido ha visto más de 100 personas llegar en estas embarcaciones cada día, con una estimación de 40.000 personas que llegarán solo este año. Desde 2020, el número de personas que han ingresado ilegalmente al Reino Unido han superado las 100.000. Para muchos británicos, la crisis de las pequeñas embarcaciones se ha convertido en un símbolo de un sistema de inmigración roto. En el pasado, el Reino Unido gestionaba a los solicitantes de asilo de manera más efectiva, alojándolos en centros designados o distribuyéndolos en comunidades locales. Este enfoque equilibraba el apoyo a los solicitantes con la integración local. Sin embargo, a medida que aumentaron los números, el sistema no pudo mantenerse al día. El proceso para revisar las solicitudes de asilo, que antes tomaba meses, comenzó a durar años,
y en 2023 el retraso alcanzó más de 175.000 casos, el mayor en la historia del Reino Unido. Ante esta crisis incontrolable, el gobierno cambió su enfoque de la planificación a largo plazo a soluciones a corto plazo, recurriendo a alojamientos temporales que nunca fueron diseñados para este propósito. Esta prisa por gestionar el creciente atraso creó la oportunidad perfecta para que las empresas privadas entraran y comenzaran a lucrarse. Lo que ocurrió a continuación transformó la crisis del asilo británico de un desafío nacional a una industria multimillonaria. En el Reino Unido, la acomodación de solicitantes de asilo siempre ha sido gestionada por empresas privadas, y esto no tiene por qué ser algo negativo. Sin embargo, a medida que el país ha recibido a más personas, el gobierno ha quedado sin espacios en el sector público, permitiendo que el sector privado se expanda de manera desmesurada, revelando un lado oscuro que afecta a los contribuyentes. En sus inicios, los fondos destinados a estas empresas eran modestos, pero rápidamente cambiaron. El modelo de subcontratar servicios parecía una solución práctica. Al asociarse con contratistas privados, el gobierno podía evitar los costos iniciales y retrasos de construir nuevas instalaciones, y los contratistas podían rápidamente asegurar edificios existentes, como hoteles, barracas militares e incluso oficinas, para así ofrecer servicios básicos como comida y mantenimiento. Este enfoque prometía eficiencia y flexibilidad. Sin embargo, en lugar de resolver la crisis, la subcontratación generó una nueva. Los contratos se luchaban por encontrar alojamiento, a menudo recurriendo a edificios inadecuados o en mal estado. Para 2019, solo 3 empresas habían recibido contratos por un valor de 4.000 millones de libras: Ciro Mears Group, Clear Springs y Ready Homes. Desde entonces, la situación ha empeorado. El gobierno británico gastó más de 5.000 millones de libras en alojamiento para solicitantes de asilo en el último año, un aumento de más del 30% respecto al año anterior. Estas empresas se encargaban de gestionar alojamiento y apoyo en todo el país para los solicitantes, pero con poca supervisión o competencia, tuvieron la oportunidad perfecta de convertir lo que era una responsabilidad pública en un modelo basado en el lucro. El enfoque se desvió de mejorar las condiciones de los solicitantes a gestionar los costos. Esto creó un sistema plagado de ineficiencias, condiciones de vida precarias y un aumento de las ganancias para las empresas privadas. El número de instalaciones utilizadas para alojar a los solicitantes de asilo es amplio, desde antiguas barracas militares hasta una barcaza flotante. Pero el núcleo del sistema son los hoteles. En 2023, más de 355.000 solicitantes vivían en hoteles, lo que costó a los contribuyentes británicos 6 millones de libras al día, mientras algunos alojaban en cadenas conocidas como Holiday Inn y Britannia. Otros terminaban en establecimientos deteriorados gestionados por intermediarios. Este sistema está envuelto en secretismo y acuerdos turbios. En el centro de la transformación se encuentra un hombre cuyo patrimonio refleja las ganancias astronómicas que se generan en este sistema roto. Durante décadas, Graham King fue solo un empresario más de Essex, pero todo cambió en 2019 cuando su empresa, Clear Springs Ready Home, obtuvo un enorme contrato gubernamental para alojar solicitantes de asilo en el sur de Inglaterra, Gales y Londres. Desde entonces, los ingresos de Clear Springs se dispararon, creciendo más de 20 veces, de 60 millones de libras a más de 1.3 millones de libras en solo 4 años, entre 2019 y 2023. En 2024, King entró en la lista de multimillonarios del Sunday Times, con una fortuna personal de 750 millones de libras, ganándose el apodo de El Rey del Asilo. Si esta historia fuera sobre emprendimiento tradicional, quizás sus logros serían bien recibidos, pero lo que hace todo esto aún más impactante es que la riqueza de Clear Springs se construyó casi por completo con dinero público. La empresa depende de solo 2 contratos con el Ministerio del Interior para la mayor parte de sus ingresos, lo que significa que casi cada libra de ganancia proviene directamente de los contribuyentes. Los beneficios fueron desmesurados. Clear Springs reportó 90 millones de libras de beneficio neto en 2024, un aumento notable respecto a los 60 millones del año anterior. Lo más controvertido no es solo el hecho de que los contribuyentes británicos estén pagando tarifas tan altas para alojar a los migrantes, sino también la forma en que estas empresas están operando y los servicios que están proporcionando.
Para seguir maximizando sus ganancias, la empresa ha asegurado contratos para sitios controvertidos como Napier Barracks y a pesar de las quejas continuas sobre las condiciones. Como otras empresas de asilo, su éxito se basa en la falta de responsabilidad pública. En el Reino Unido se sabe mucho sobre el número de pequeñas embarcaciones que llegan, pero muy poco sobre lo que sucede después de eso. Esta falta de rendición de cuentas públicas es, en parte, intencionada. Mantiene un perfil bajo, a menudo negándose a dar entrevistas o hacer apariciones en los medios. Sin embargo, algunos detalles no pueden ocultarse. Las propiedades de Clear Springs fallan consistentemente en las inspecciones del Ministerio del Interior, con solo un 27% de sus propiedades consideradas en cumplimiento y un 15% clasificadas como inhabitables. A pesar de esto, no se han impuesto sanciones. Además, aunque el gobierno tiene un acuerdo de participación en las ganancias para devolver los ingresos sobrantes, no se ha devuelto nada al tesoro, dejando a los contribuyentes británicos a financiar el crecimiento exponencial de Clear Springs. Parece que en algunas áreas del país, tanto el gobierno como las empresas que reciben los contratos prefieren que algunos temas permanezcan en silencio. Para los miles de solicitantes de asilo alojados en estas instalaciones financiadas por el gobierno, la llegada al Reino Unido está lejos de ser el refugio seguro que habían imaginado. En cambio, muchos se encuentran en un entorno que evocan el trauma del que huyeron, hacinados, insalubres y aislados. Tomemos el caso de Napier Barracks, un antiguo sitio militar cerca de Folkestone. En los meses de invierno, los residentes temblaban en viviendas mal calefaccionadas, mientras las paredes húmedas y la plomería deficiente resaltaban el abandono del lugar. Los inspectores lo describieron más tarde como decrépito e inhabitable. Para muchos de sus residentes simplemente era su realidad. En Wethersfield, un antiguo campo de aviación de la RAF, en Essex, la situación no era diferente. Los solicitantes de asilo se alojaban en cabañas temporales rodeadas por alambres de púas y se había instalado una red verde para bloquear la vista pública al sitio, reforzando así la sensación de aislamiento. Solo en los primeros 5 meses del 2023 se registraron alrededor de 14 intentos de personas que intentaron acabar con sus vidas en este lugar. El sistema de alojamiento para solicitantes de asilo en el Reino Unido enfrenta una grave crisis y muchos de los que se alojan en hoteles, considerados una mejor opción, también viven en condiciones deplorables. Familias enteras se ven forzadas a vivir en habitaciones infestadas de humedad y moho, con techos que se desploman por años de negligencia. Para los contribuyentes británicos que están pagando por este sistema, la situación no hace más que empeorar. No solo están financiando un sistema inflado, sino que están pagando por uno que está roto en su esencia. El origen de estas condiciones radica en el propio sistema, la dependencia del gobierno en soluciones improvisadas como hoteles en ruinas, viejos sitios militares y hasta oficinas reconvertidas. Se debe más a la convivencia que a una verdadera preocupación por el bienestar de los solicitantes. Lugares como Napier o Wethersfield no fueron elegidos por ser adecuados, sino porque simplemente estaban disponibles. Los intermediarios, ansiosos por aprovechar la crisis, llenaron el vacío, pero a un alto costo. Por cada libra gastada por los contribuyentes, solo una fracción se destina a mejorar las condiciones de vida. El sistema de alojamiento de asilo no solo está roto, sino que está diseñado para ser opaco. En su núcleo se encuentra un enredo de contratos, intermediarios y supervisión burocrática que hace casi imposible rastrear a dónde va el dinero de los contribuyentes o responsabilizar a alguien cuando las cosas salen mal. Tomemos los contratos, por ejemplo, cuando el gobierno los subcontrató a empresas privadas, también se dio el control sobre la calidad del servicio. El papel del Ministerio del Interior pasó de ser un proveedor a supervisor, pero esta supervisión ha demostrado ser peligrosamente ineficaz. Además, está el problema. Empresas como Clear Springs no trabajan solas, dependen de capas de empresas intermediarias como la OO o H&H Hotels para negociar acuerdos con los propietarios de hoteles y gestionar el alojamiento. Estas empresas agregan márgenes a sus ganancias inflando los costos, mientras crean barreras adicionales a la rendición de cuentas. Básicamente, el sistema es como una gigantesca vaca lechera en la que todos los involucrados se llevan una parte, dejando poco para mejorar las condiciones de vida. Esta opacidad se extiende incluso a los propios contratos. A pesar de ser financiados con miles de millones de libras del dinero de los contribuyentes, los detalles de estos acuerdos permanecen ocultos bajo el pretexto de sensibilidad comercial. Incluso los propios inspectores del gobierno tienen prohibido revisar los contratos.
lo que hace imposible determinar si las empresas están cumpliendo con sus obligaciones. La verdadera tragedia no es que el sistema esté diseñado para fallar, sino que está diseñado para obtener ganancias, con contratistas incentivados a reducir costos y el gobierno incapaz o desinteresado en hacer cumplir los estándares. El resultado es un ambiente donde los más vulnerables sufren en silencio, mientras las ganancias siguen aumentando. Este no es solo un fracaso logístico, es un reflejo de un problema más profundo: cómo se utilizan los fondos públicos y a quién benefician realmente. Este no es el primer caso en el que el Reino Unido enfrenta un problema de este tipo. Si miramos cómo se manejaron los contratos gubernamentales durante la pandemia del COVID, vemos que muchos aspectos de la vida pública británica están plagados de corrupción. En un momento en el que el país enfrenta dificultades económicas generalizadas, el costo del alojamiento de solicitantes de asilo se ha convertido en un tema importante. Los contribuyentes británicos están pagando una factura anual de 5.000 millones de libras, lo que equivale a medio penique adicional sobre la tasa básica del impuesto sobre la renta. Ha generado resentimiento público y debate político, con líderes de todos los partidos prometiendo reducir la dependencia de los hoteles. Pero bajo los fracasos del sistema de alojamiento se esconde un debate más amplio. ¿Debería el Reino Unido reducir el número de personas que solicitan asilo en primer lugar? La inmigración siempre ha sido un tema polarizador en el Reino Unido, pero para 2024 se convirtió en un punto de fricción nacional. Más de la mitad de los británicos creen que los niveles de inmigración son demasiado altos y apoyan un control más estricto. Los gobiernos han intentado satisfacer esta demanda con políticas diseñadas para disuadir a los solicitantes de asilo, como reducir los caminos legales o implementar planes controvertidos como la deportación a Ruanda. Entonces, ¿qué debe hacer el Reino Unido para abordar este problema? Se deben hacer muchas cosas, pero lo primero es encontrar una manera de reducir el número de solicitantes de asilo que llegan al país. Dado que gran parte de este problema se debe a la migración ilegal, este sería un buen punto de partida. Aunque la geografía de una isla podría servir como una barrera natural contra la migración, parece que no hay mucho que disuada a las personas de intentar el cruce. Incluso el controvertido plan de deportación a Ruanda, introducido por Rishi, hizo poco para detener la crisis, y en 2024 los números de llegada en pequeñas embarcaciones parecen ser más altos que el año anterior. Parece que, como primer paso, se necesita una mayor cooperación con los países de donde provienen estas personas, particularmente Francia, que es el punto de partida de la mayoría de los cruces. El segundo problema a abordar es cómo gestionar a las personas una vez que ya hayan llegado. Está claro que la solución actual tiene muchos fallos, y la acumulación de solicitudes destaca cómo el sistema está fundamentalmente roto. Para muchos, la solución está en devolver la gestión a las autoridades locales, donde los fondos se reinviertan en las comunidades y se responsabilice a los estándares de vivienda. Organizaciones y defensores afirman que un enfoque sin fines de lucro no solo mejoraría las condiciones, sino que también restauraría la confianza pública en cómo se gastan los fondos de los contribuyentes. Sin embargo, esto requeriría un cambio dramático en las prioridades del gobierno, uno que ponga a las personas por encima de las ganancias. La inmigración siempre ha sido un tema controvertido en el Reino Unido, incluso cuando los números eran mucho más bajos que los de hoy. En los últimos años, desde el público hasta el actual primer ministro, todos han afirmado que estos números deben reducirse, pero simplemente no lo hacen. Las razones para esto, por supuesto, son complejas. El envejecimiento de la población del Reino Unido juega un papel importante, pero no podemos evitar pensar que las empresas que se benefician directamente de esta crisis tal vez tengan algo que ver con ello. Ok, pausa. Hasta este punto expliqué sobre cómo estas empresas se benefician con el tema de la inmigración, lo que equivale a la mitad del video, bueno, más o menos. En esta otra mitad hablaré de los problemas que giran en torno a la inmigración actualmente. Es un tema sensible, así que un poco de discreción y calma no viene mal. Eso sí, ya que nos tomamos un momento, si te ha gustado el video hasta ahora, te pido a que le des like y te suscribas. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Ahora sí, seguimos. En las calles del Reino Unido se ha desatado una serie de ataques dirigidos en contra de migrantes y mezquitas. La mayoría va con un claro mensaje de: es hora de dejar de pretender que todos los migrantes son refugiados en apuros. Todo el país sabe que esto no es verdad. Lo que estamos viviendo es inmigración ilegal, son migrantes económicos que están cambiando la naturaleza de nuestra sociedad. Lo que está ocurriendo está creando divisiones y está convirtiendo a algunas personas en esa palabra que comienza con R y termina con asistas, algo que nadie quiere ser.
pero que sin querer muchos empiezan a sentir. Cuando mencionamos palabras como inmigrante, inmigrante ilegal o refugiado, probablemente tu mente visualiza la imagen de un hombre sirio en una balsa tratando de llegar a un país, o a una persona de Latinoamérica cruzando una selva y fronteras. Para el residente promedio, al ver cifras tan altas en las noticias y ver sobre los ataques en países como Siria, le hacen creer que esas personas vienen con esos problemas incluidos. Esto no es más que una estrategia de confusión de los medios, especialmente de tabloides como The Sun o The Daily Mail y redes sociales como X. Estos términos se mezclan, pero es crucial entender las diferencias. Comencemos con el inmigrante legal. Es una persona que aplicó para vivir y trabajar en el Reino Unido, siguiendo todos los procedimientos correctos. En su caso, conseguir la visa es un proceso complicado, el cual resulta en un costo de mucho tiempo y dinero. Incluso con la visa no tiene acceso gratuito al NHS, o sea, el Servicio Nacional de Salud. Tiene que pagar alrededor de 1.000 libras al año, un gasto no tan grande, la verdad. Tampoco puede recibir beneficios ni asistencia para vivienda, o al menos es algo complicado de conseguir. Como tal, el inmigrante legal es un gran aporte para la economía, pero el proceso para emigrar a este país es costoso y agotador. Luego tenemos al inmigrante indocumentado o ilegal. Por lo general ingresan legalmente al Reino Unido con una visa de trabajo. Hay casos que es de turista, pero no pudieron costear los miles de libras que requiere renovar su visa. Viven sin derechos estatales, sin acceso al NHS ni beneficios. Tienen que trabajar, pero lo hacen en condiciones laborales precarias y con salarios bajos. Muchas veces, la única forma en que logran sobrevivir es gracias a la ayuda de personas dentro de su propia comunidad, que le proporcionan un lugar donde vivir o trabajos informales. Por último, está el refugiado. Los refugiados son el foco de la mayoría de los debates sobre inmigración. Los medios siempre hablan de ellos mostrando su difícil situación. Un refugiado recibe alrededor de 200 libras al mes, lo cual no les permite vivir con comodidad en el Reino Unido. Muchos están confinados en hoteles, viviendo con otras personas en condiciones hacinadas. Además, no pueden trabajar mientras esperan la aprobación de su solicitud de asilo, un proceso que puede durar años. La situación es tan mala que muchos se sienten frustrados y desesperanzados mientras esperan una respuesta. Es importante aclarar estas diferencias antes de adentrarnos en este tema tan polémico. Las distinciones entre inmigrantes legales, indocumentados y refugiados a menudo se mezclan de manera intencional, lo que complica la comprensión de la situación real. Como tal, la queja pública de muchos británicos es que no todos los refugiados son vulnerables y que no podemos ayudar a los más vulnerables si estamos haciendo vulnerable a toda la comunidad. El tema que más preocupa a la gente es la llegada de refugiados, especialmente cuando se ponen en situaciones donde el sistema no está preparado para integrarlos adecuadamente. Esto se convierte en munición para los políticos populistas y los medios conservadores, quienes usan estas situaciones para crear narrativas que terminan generando un rechazo hacia la inmigración en general. Sería un verdadero desastre si, de repente, un inesperado giro de eventos causara un aumento masivo en la llegada de refugiados a Europa, como ocurrió en la crisis migratoria europea de 2015. Fue un lugar poco acogedor para aquellos que pasaban por allí, y la situación se volvió aún más difícil. En Macedonia, por ejemplo, se declaró un estado de emergencia y Alemania luchaba por manejar la enorme afluencia. Lo que ocurrió fue que, a 45 minutos de la capital, el tren se detuvo y la policía antidisturbios estaba esperando. Era una trampa. Vimos una multitud de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos haciendo fila para ser procesados. A mitad de la década de 2010, el conflicto sirio ya había alcanzado a 500.000 de personas que perdieron la vida, mientras que el Estado Islámico tomaba grandes partes de Irak y Siria, cometiendo atrocidades hacia la población. Además, en 2015, el Talibán se estaba recuperando en Afganistán y el caos no cesaba. A eso se le sumó el colapso del Estado libio en 2014, que se convirtió en un centro para el tráfico de personas, creando un comercio moderno de esclavitud. En 2015, 1.3 millones de personas escapaban de los conflictos y ataques hacia la población civil, buscando asilo en Europa. La ONU calificó la crisis de refugiados en Siria como la peor desde la Segunda Guerra Mundial, y las cifras de la gente que ingresaba a la UE eran las más altas registradas.
Con esto podemos entender que estas personas están escapando de situaciones graves y muchos piensan que solo quieren ir a estos países a vivir sin hacer nada. Claro, tampoco podemos culpar a los que opinan esto. La gente tiene sus propias ocupaciones de la vida diaria, caen en esta información poco confiable y se forman su opinión a raíz de esto. Es importante tener una perspectiva. Toda esta charla sobre los refugiados, muchos de los cuales se mencionan como combatientes varones o migrantes militares, son términos diseñados para deshumanizarlos y hacernos pensar que están aquí para atacarnos, cuando en realidad son personas escapando de situaciones difíciles. Estos términos solo buscan restarles humanidad. Y aunque no tengo dudas de que algunas personas han entrado ilegalmente al país, es importante recordar que la mayoría son personas que huyen por sus vidas y su libertad debido a su raza, religión o por causas similares. Si miramos los porcentajes de aprobación de solicitudes de asilo por parte de diferentes países, vemos algo interesante. Por ejemplo, en India, aunque la situación no es perfecta, es un lugar relativamente seguro y la tasa de aprobación de solicitudes de asilo es solo del 9%. Ahora, si tomamos a Siria, que claramente atraviesa una guerra devastadora, la tasa de aprobación es del 91%. Y aquí es donde se plantea una pregunta. ¿Qué pasaría si alguien de India, por ejemplo, decide decir que es de Siria para aumentar sus posibilidades de obtener asilo? Ahora, yo sé que parece algo muy loco, pero reflexionemos un momento. Existen profesionales cuya tarea es precisamente verificar la autenticidad de estas solicitudes, personas expertas en determinar si alguien realmente proviene del país que dice ser. Ellos son los encargados de aprobar o rechazar las solicitudes de asilo. Imaginemos que yo intento simular que soy estadounidense para obtener asilo. Podría saber bastante sobre Estados Unidos y quizás hasta hacer un acento decente. Pero, ¿realmente crees que alguien cuya especialidad es identificar a personas en estas situaciones podría ser engañado tan fácilmente? Lo mismo se aplica al caso de un hombre indio que ha llegado en barco. ¿Crees que él podrá perfeccionar el acento sirio y aprender datos de la cultura popular sobre Siria para engañar a los expertos que están entrenados para detectar este tipo de engaños? No parece muy probable, ¿verdad? Las solicitudes de asilo son muy detalladas. No es solo llegar, mostrar tu pasaporte y recibir una casa en cualquier lugar. El proceso puede durar hasta 2 años y se ha demostrado que 6 de cada 10 solicitudes son aprobadas porque los solicitantes son legítimos. Además, 1 de cada 3 que inicialmente son rechazados termina siendo aprobado después de una revisión más profunda. Si las personas estuvieran simplemente buscando vivir en Reino Unido para aprovecharse del sistema de beneficios, ¿por qué las tasas de refugiados tienden a aumentar durante los periodos de conflictos en sus países y luego disminuyen cuando esos conflictos se calman? Si fueran solo migrantes económicos, esperaríamos ver un aumento continuo, no estas fluctuaciones. La realidad es que la mayoría de las personas que buscan asilo no lo hacen porque estén huyendo de la pobreza, sino porque están escapando de situaciones extremas en sus países. Si alguien está dispuesto a arriesgar su vida cruzando el mar para llegar a un país como el Reino Unido, probablemente lo haga porque su país está en una crisis absoluta. La idea de que un campesino afgano que cuida cabras preferiría mudarse a un lugar como Luton, con clima lluvioso y salario mínimo, es simplemente inverosímil. La mayoría de las personas, si pudieran quedarse en su país, lo harían sin pensarlo 2 veces. Lo que quiero decir con todo esto es que la gran mayoría de las personas que buscan asilo en Reino Unido son genuinas en su solicitud y no están tratando de engañar al sistema. Ahora bien, hemos dejado claro que los refugiados no son solo migrantes económicos. La siguiente pregunta más difícil es, ¿realmente los refugiados aumentan la criminalidad? Es cierto que algunos inmigrantes ilegales se involucran en actividades delictivas, como el tráfico de sustancias, crímenes con armas y mujeres ejerciendo el oficio más antiguo del mundo. Y eso es totalmente inaceptable. Pero si traemos a 30.000 personas a un país, es inevitable que algunas de ellas cometan crímenes simplemente porque las personas a veces cometen delitos. Sin embargo, realmente este es el gran argumento que algunos piensan que es. Muchos de los crímenes, especialmente los relacionados en contra de las mujeres, parecen ser cometidos por personas que no son del país. Estudios recientes han demostrado que, en general, los inmigrantes legales no aumentan la criminalidad. De hecho, algunos estudios sugieren que los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes, ya que no quieren ser deportados. Además, la mayoría de los estudios indican que los inmigrantes son un beneficio neto para la economía. Ahora, aquí es donde se complica todo. Cuando se habla de refugiados, muchos lo utilizan para confundir la conversación sobre la inmigración en general.
Nigel Farage, miembro del Parlamento de Reino Unido, lo hace todo el tiempo, señalando, por ejemplo, el aumento de los delitos en Suecia justo cuando comenzó a llegar un mayor número de refugiados. Pero lo que realmente sucedió en Suecia en 2013 es que cambiaron la manera de registrar los delitos. Si una persona sufría múltiples incidentes de agresión como parte de una pareja dañina, en lugar de registrar eso como un solo delito, se registraban como cada uno de los incidentes por separado. Por lo tanto, no hubo un aumento real en los delitos, solo un cambio en cómo se registraron. La pregunta es, ¿realmente más refugiados significan más crímenes? Esto es algo que los políticos anti-inmigrantes y los grupos de extrema derecha han estado diciendo durante años. Y, aunque parezca que tienen algo de razón, debemos analizarlo más a fondo. Existen estudios que muestran que los refugiados son más propensos a cometer crímenes, y los medios conservadores adoran saltar sobre estas investigaciones, pero cuando lees los informes siempre parece que omiten detalles clave. Muy pocos de estos estudios afirman que la cultura de los refugiados sea causa principal de los crímenes que cometen. Lo que sucede en realidad es que la mayoría de las personas que solicitan asilo son hombres jóvenes. Esto se debe a que son los más propensos a hacer el arriesgado viaje hacia Europa, ya que suelen ser más fuertes, saludables y capaces de soportar las dificultades del trayecto. Esto genera un sesgo natural, puesto que los hombres jóvenes tienen más probabilidades de cometer crímenes. Sin embargo, la mayoría de los estudios apuntan a factores socioeconómicos como la principal causa. Aparte de esto, hay estudios que señalan que el propio proceso de solicitud de asilo contribuye al problema. Si tienes una gran cantidad de hombres jóvenes que ya son más propensos a cometer crímenes y los pones en un limbo de 2 años mientras esperan a que se resuelva su solicitud, eso no ayuda. Durante ese tiempo no tienen derecho a trabajar ni a hacer nada legalmente, lo que genera una incertidumbre constante sobre su estatus. Esto afecta su integración, ya que no invierten en aprender el idioma ni en integrarse en el mercado laboral, lo cual podría reducir considerablemente las tasas de criminalidad. Esto no se trata de alimentar el odio hacia los refugiados ni de justificar el comportamiento criminal de algunas personas, ¿ok? Un estudio como este debería ser la base para un debate real, sin estereotipos ni prejuicios de ningún lado. Ahora bien, si realmente tuviéramos que ser lógicos, hay que ver las tasas de criminalidad en Reino Unido. Las tasas de crimen en el Reino Unido están en su nivel más bajo, con una disminución del 90% en los últimos 30 años. Y nadie habla de eso. A pesar de todo esto, sé que habrá quienes, aunque sientan simpatía por los refugiados, aún lleguen a la conclusión de que sí, la situación es mala, pero ¿por qué es nuestra responsabilidad? ¿Cuántas más casas debemos construir? ¿Van a ayudar a llenar los hospitales? ¿Van a poner más quirófanos? Esas son las preocupaciones reales de muchas personas. ¿Cómo vamos a hacer frente a todo esto? No estamos gestionando la situación ahora, ¿verdad? Entiendo lo que se dice, hacer lo correcto no siempre es fácil. Y esto no es solo una cuestión filosófica, también es una cuestión geopolítica muy importante. Si estas personas son refugiados legítimos, ¿por qué no están solicitando asilos en países como Francia, Italia, España o Grecia? ¿Por qué tienen que llegar al Reino Unido? A partir de mayo de 2024, se estima que hay 120 millones de personas desplazadas en el mundo. Esta enorme cifra ha llevado a que el 84% de los refugiados se desplacen a países más pobres del mundo en desarrollo y el 73% se dirige al país vecino. Esos países vecinos suelen ser muy pobres. Si tomamos a Líbano, por ejemplo, y le sumamos 1 millón de refugiados a una población de 5 millones, podemos ver la presión que eso ejerce sobre las naciones en desarrollo. Esto es muy desestabilizador. Estamos hablando de números que, aunque no son insostenibles para los países ricos, son mucho más difíciles de manejar para los países pobres. Por ejemplo, Bangladesh ha superado sus obligaciones internacionales a las grandes cantidades de refugiados, mientras que los países ricos de Europa han sido mucho más reacios. Esto tiene efectos en cadena. Recordemos la guerra soviética en Afganistán en 1979. A pesar de que en los años 60 Afganistán estaba en pleno proceso de liberalización, con reformas sociales que daban libertad de expresión, pensamiento y asociación, y un desarrollo de infraestructura sin precedentes, el país fue empujado a una situación de conflicto devastador. Kabul, la capital, era una ciudad floreciente en el centro de la ruta hippie, y luego, cuando comenzó el conflicto,
millones de personas se vieron obligadas a huir y buscar refugio en otros lugares como Pakistán o Irán, alterando así toda la región. Cuando los soviéticos llegaron a Afganistán, rápidamente temieron que el país se alejase del comunismo y se inclinase hacia el Islam político, así que decidieron invadir, lo que desencadenó una guerra. A partir de ahí, Estados Unidos decidió involucrarse y un evento llevó a otro. En los años 80 había 4 millones de refugiados afganos viviendo en condiciones deplorables en los campamentos de la frontera entre Afganistán y Pakistán. La pobreza y la miseria en estos campamentos generaron un profundo resentimiento contra las potencias globales, creando un caldo de cultivo perfecto para la aparición del Talibán. Avanzamos más en el tiempo y llegamos a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos, el mayor proveedor de ayuda humanitaria a Afganistán, condenó el régimen talibán. Lo que quiero señalar aquí es que no podemos esperar que los problemas desaparezcan simplemente ignorándolos. Permitir que millones de personas vivan en pobreza y desplazamiento crea un terreno fértil para el extremismo y el terrorismo. Si decides ignorar la amenaza de los ataques terroristas desde un punto de vista capitalista, es importante recordar que los países en guerra y altamente desestabilizados no son buenos para el libre mercado. Muchos de estos países en crisis tienen grandes recursos naturales y petróleo, pero atraer inversión es muy complicado si las empresas temen que, en cualquier momento, puedan ser atacadas durante una reunión de negocios. En lugar de aumentar la oferta de estos materiales raros en el mercado global, lo que reducía sus precios, estos países permanecen subdesarrollados. Esto no solo no ayuda a la economía global, sino que mantiene la oferta de recursos escasos baja, lo que hace que los precios aumenten. Casi 4/5 de los 15.5 millones de refugiados en el mundo están siendo acogidos por países pobres, donde sus oportunidades de obtener ciudadanía son escasas y las opciones económicas son limitadas. Antonio Guterres, alto comisionado de la ONU para los refugiados, dijo que todos los países deberían mantener abiertas sus fronteras y que los países ricos deberían ofrecer más apoyo a los países en desarrollo para ayudar a sostener a los refugiados. Como está la situación ahora, la forma en que los países ricos están manejando la crisis de los refugiados podría desencadenar un efecto dominó, desestabilizando aún más a otros países pobres en desarrollo. Cuanto más países caigan en la inestabilidad, mayor será el riesgo de que surjan nuevos focos de extremismo y terrorismo, además de redes criminales más grandes, lo que generará más refugiados y no menos. Sin embargo, algunos políticos populistas muy astutos señalan las problemáticas que causan estos refugiados, exagerando la situación, y luego usan el miedo para manipular a la población, haciéndola temer a los inmigrantes. La cantidad interminable de propaganda antirrefugiados que se ha difundido durante los últimos 20 años ha tenido efectos muy dañinos en el tema de la migración. Ha confundido todo el panorama. Esto ha llevado a algunos a pensar que aquellos que no quieren ser intolerantes terminen siendo influenciados por estas ideas. En el Reino Unido, según encuestas, muchos británicos piensan que 1/4 de la población son inmigrantes, cuando en realidad es solo el 13%. Creen que la inmigración desde la UE es casi 3 veces mayor de lo que realmente es, solo un 6%. Además, cuando se les pregunta qué tipo de inmigrantes vienen a su mente al hablar de inmigración, la mayoría menciona a los refugiados y solicitantes de asilo, a pesar de que solo representan el 11% de los inmigrantes. Muchas personas creen que la inmigración aumenta el crimen, reduce la calidad del NHS y eleva el desempleo entre los trabajadores calificados, cuando toda la evidencia sugiere lo contrario. En el Reino Unido, muchos piensan que el 34% de los prisioneros son inmigrantes, cuando en realidad son solo el 12%, que coincide con su proporción en la población. Así que, básicamente, mientras más hablamos de este tema, menos parece que sepamos al respecto. Como inmigrante en el Reino Unido, a veces no basta con solo contribuir a la economía o sostener el NHS. También es tu trabajo hacer que los británicos se sientan más cómodos con tu existencia. Todo esto ha ensuciado tanto el debate sobre la inmigración y ha llevado a la gente a hacer comentarios negativos sobre los musulmanes, que parecen ser los que más reciben ataques. Hay quejas sobre su integración en la cultura británica, pero la verdad es que una cierta diversidad es buena para la sociedad. Aunque debe haber un límite en algún punto,
porque más allá de ese límite, la diversidad puede generar desafíos adicionales. Generalmente, los grupos inmigrantes tienden a mudarse a áreas donde viven otros de su misma comunidad, lo que hace que se sientan más cómodos y puedan ayudarles. Esto lleva a que algunas zonas se vean muy diferentes a los ojos de un británico, y dado que la población musulmana ha crecido rápidamente, este cambio ha sido bastante abrupto. A pesar de todo este debate sobre el Islam y los musulmanes, debemos recordar que solo representan el 6% de la población. Recientemente, algunas encuestas sugieren que el 46% de los musulmanes británicos apoyan al Partido Laborista, mucho más que en cualquier otro momento de la historia. Es cierto que los musulmanes tienden a tener valores más conservadores que los británicos, pero, como pasa con todos los grupos de inmigrantes, las nuevas generaciones tienden a ser cada vez más liberales. A pesar de que algunos nos digan que los musulmanes quieren imponer la ley Sharia, la cual consiste en un sistema legal del Islam que se basa en el Corán, siendo una especie de código de conducta que guía a los musulmanes día a día. Debemos recordar que este grupo representa solo un pequeño bloque electoral. Sus creencias no son homogéneas y, históricamente, siempre han votado mayoritariamente por partidos de izquierda. En 2019, el 65% de los musulmanes votaron por Jeremy Corbyn, lo cual es un claro indicio de sus inclinaciones progresistas. Ahora bien, a pesar de las críticas sobre cómo se ven las calles, cómo se visten o cómo se comportan, lo que realmente vemos en estas zonas son negocios locales y una población que compra localmente, lo que genera más ingresos fiscales para el área. Y eso es lo que justamente muchos quieren ver, o al menos eso dicen. Más apoyo a los comercios locales. Aunque las cosas puedan verse diferentes, a medida que las comunidades se enriquecen, sus tiendas y edificios tienden a mejorar y modernizarse. Y como ocurre con todos los grupos de inmigrantes, con el tiempo es probable que se liberen más culturalmente y se adapten a los valores de la sociedad británica. Sin embargo, el verdadero desafío viene de otros partidos políticos que están retrocediendo en valores liberales. Este tipo de retroceso es lo que finalmente llevó al Brexit, pues se pensaba que salir de la UE reduciría la inmigración, aunque en 2016 no era un problema. De hecho, solo se recibían unos 200.000 inmigrantes netos al año, y los datos muestran que el 45% de los inmigrantes con visa de trabajo de muchos países tienden a regresar a su país de origen una vez que se cumplen los 5 años. El público británico pedía más inmigrantes altamente calificados y bien remunerados, pero después de hacer más difícil que los inmigrantes de la UE pudieran entrar, estos trabajadores calificados desaparecieron casi por completo. Además, perdimos una gran cantidad de estudiantes de la UE, quienes eran muy beneficiosos para el país. Así que una combinación de Brexit, la pandemia de COVID y el envejecimiento de la población causó una gran escasez de mano de obra, lo que desencadenó aún mayores problemas económicos. La respuesta del gobierno conservador fue empezar a flexibilizar las políticas para que los inmigrantes no pertenecientes a la UE pudieran venir a cubrir los puestos de trabajo que la población británica no quería ocupar, como en el NHS y en el cuidado social, trabajando con personas mayores. Muchos de esos trabajos son de baja cualificación y mal remunerados, pero necesarios para el funcionamiento del país. En los últimos años, la crisis migratoria ha generado una gran división en la sociedad, particularmente en el Reino Unido. La forma en que se ha tratado el tema de la inmigración ha creado un escenario cada vez más complejo. La realidad es que el sistema migratorio no era tan problemático hasta que decidimos complicarlo más. Con Brexit, por ejemplo, las restricciones aumentaron, lo que llevó a que los migrantes, antes capaces de entrar de forma más segura en camiones, ahora se vean obligados a arriesgar sus vidas cruzando el mar en pequeñas embarcaciones, muchas veces de forma ilegal. Es irónico que antes de 2018, los cruces en pequeñas embarcaciones eran casi inexistentes, pero una vez que se endurecieron las políticas migratorias, los cruces aumentaron exponencialmente, dando a pie a un lucrativo mercado criminal. Estos traficantes de personas no se preocupan por las vidas que ponen en peligro, simplemente se limitan a cargar a los migrantes en botes y esperar que lleguen vivos a las costas británicas. Esta situación ha hecho que muchos refugiados busquen asilo en el Reino Unido debido a la falta de rutas seguras y legales para hacerlo. Esto generó aún más tensión.
a pesar de que la población musulmana y los refugiados representan un pequeño porcentaje de la población. Las tensiones aumentaron debido a la falta de integración efectiva y la retórica antimusulmana y antirrefugiados que se ha alimentado durante años. Es cierto que la mayoría de los inmigrantes musulmanes, como cualquier otro grupo, tienden a adoptar valores más liberales con el tiempo. Y, aunque se nos ha dicho que los musulmanes quieren imponer la ley Sharia, en realidad su participación política en el Reino Unido es muy pequeña y sus votos históricamente se han inclinado hacia partidos progresistas. El panorama de la inmigración se complicó aún más con la pandemia de COVID-19 y los conflictos internacionales, como la invasión de Rusia a Ucrania, que provocaron el aumento de refugiados. Así, el Reino Unido recibió a cientos de miles de refugiados adicionales, lo que empeoró la situación. Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación por los inmigrantes, el número de refugiados sigue siendo relativamente bajo, ya que representan solo el 6% de la población británica. Las políticas de inmigración del gobierno no han logrado resolver el problema. En lugar de abordar las causas subyacentes como la falta de inversión en infraestructura o el aumento de la pobreza, se optó por hacer más difícil la inmigración, sin lograr una integración adecuada. Esto ha llevado a que muchos migrantes se vean obligados a vivir en condiciones precarias, lo que no contribuye al bienestar de la sociedad ni a la cohesión social. Además, el temor a los inmigrantes se ha exacerbado por la retórica populista que utiliza a los refugiados como chivos expiatorios de los problemas sociales y económicos. Los líderes políticos han aprovechado estos miedos para ganar votos, creando una atmósfera de división. Sin embargo, debemos reconocer que muchos de los que llegan a este país buscan integrarse y contribuir a la sociedad, es decir, no son una amenaza. De hecho, muchos de ellos ya hablan inglés, tienen lazos familiares y están dispuestos a trabajar en sectores que los británicos no quieren, como la atención a la salud o el cuidado de los ancianos. El hecho de que los inmigrantes y refugiados de Ucrania y Hong Kong hayan sido bien recibidos en el Reino Unido demuestra que una integración efectiva es posible, siempre que se ofrezcan las condiciones adecuadas. Sin embargo, la falta de rutas legales seguras sigue siendo un obstáculo importante. Si se lograra facilitar el acceso a estos inmigrantes, no solo podríamos ayudarlos, sino que también podríamos beneficiarlos de su contribución económica, especialmente en un momento de escasez de mano de obra. Es relevante recordar que los problemas que enfrentan hoy no son causados por los inmigrantes. Las dificultades que viven son consecuencias de las políticas económicas fallidas de la creciente concentración de poder en manos de unos pocos. Se necesita una respuesta más humana y racional a la crisis migratoria, que aborde las causas profundas como la pobreza y los conflictos y que permita crear un sistema de inmigración justo y efectivo. Claro que aquí muchos comenzarán a comentar sus experiencias desagradables con los inmigrantes, que no solo ocurre en Reino Unido, que en su país también la situación es mala, etc. Tienen todo el derecho a decirlo, ¿ok? Es su forma de ver las cosas. No obstante, consideren otras perspectivas, por favor. Si no se hace algo ahora, los problemas solo se intensificarán, pero hay una oportunidad para cambiar el rumbo, para que sea una nación que invierta en su infraestructura y que realmente se preocupa por su futuro. Deben mirar más allá de la intolerancia y los prejuicios y reconocer que la inmigración no es el enemigo. El enemigo es la falta de empatía y la avaricia de aquellos que perpetúan este sistema desigual. Este es un tema complejo y no se puede resolver con soluciones simplistas o eslogan como detener los barcos o destrozar las bandas. La realidad es que la crisis de los refugiados es un desafío global y debemos afrontarlo con una visión a largo plazo, invirtiendo en la integración y ofreciendo oportunidades a aquellos que necesitan refugio. Es hora de ser más inteligentes, más compasivos y más preparados para un futuro en que la cooperación y la solidaridad sean la norma, no la excepción. Si seguimos ignorando estos problemas, solo empeorarán. La crisis de los refugiados no desaparecerá por sí sola y será responsabilidad de todos como sociedad y así encontrar una solución. Ahora bien, ¿qué opina la gente? Como ya es costumbre en este canal, busqué en Reddit publicaciones que toquen este tema.
El primero comienza con un usuario opinando sobre un artículo. Demasiada inmigración. Sé que este es un artículo controvertido. Siempre he sido muy de izquierdas. Nací en una familia de clase trabajadora, pero he trabajado duro para llegar a donde estoy ahora, graduándome en 2 de las universidades más prestigiosas del Reino Unido en licenciatura y un posgrado. Creo que por eso siempre he estado a favor de ayudar a la clase trabajadora o a la población local empobrecida del Reino Unido. Durante el Brexit voté por la permanencia en la UE, pero durante ese periodo me di cuenta de que la BBC estaba eligiendo a gente de clase media que hablaba bien para quedarse y a los menos educados para que fueran la voz del Brexit. Más allá de las apariencias, tenían argumentos válidos. No podían hacer que sus hijos ingresaran en las escuelas locales, etc. Fue en ese momento cuando pensé que sus argumentos estaban formulados de manera injusta y tal vez intencional. Desde entonces, la inmigración masiva está afectando realmente a estas comunidades y está empezando a llegar también a las comunidades de clase media. Hace un par de años me mudé a una zona bastante remota de las tierras altas. En los últimos 6 meses he visto más personas sin hogar, gente local en la calle pidiendo dinero, pero también un gran aumento de africanos y musulmanes, donde antes había muy pocos. Antes aquí escaseaban mucho las viviendas, así que no tengo ni idea de cómo se las arreglan para dar cabida a tanta gente. No se trata de una inmigración normal, que va aumentando de forma constante, sino que se produce de la noche a la mañana más o menos. Sé que esto está sucediendo en las grandes ciudades, pero el hecho de que ahora se esté extendiendo a zonas que literalmente no tienen casi ningún recurso para compartir me parece increíblemente injusto. Escuché una conversación en el tren en el que un hombre discapacitado dijo que había estado en una lista de espera para una vivienda durante 4 años. No creo que a la población nativa le importe ya al gobierno. Las cosas se están volviendo cada vez más caras, pero la calidad de vida está disminuyendo rápidamente. Un usuario respondió a esto con lo siguiente: no es una cuestión de controversia, pero restringir la inmigración es un punto de vista bastante común entre las clases trabajadoras de izquierda, dado el modo en el que el aumento de la oferta de posibles empleados puede afectar al crecimiento salarial. También está el estado de nuestros servicios públicos y la situación de la vivienda, que tienen dificultades para hacer frente a la gente que está aquí actualmente sin tener en cuenta los recién llegados. En mi opinión, ambas son razones válidas. También hay gente de izquierda que estará en contra de la inmigración simplemente porque no les gustan los extranjeros, lo cual no es tan válido. Otra respuesta al post fue esta: siempre habrá más personas que quieran venir de las que podemos acomodar debido a la naturaleza universal del inglés. La inmigración se ha convertido en una batalla demográfica para moldear la base de votantes emergente. Los dos partidos principales son totalmente falsos en cuanto a las cifras y la intención de hacer lo necesario para controlarlas, y han destruido la confianza pública. En otro Reddit, un usuario publicó un enlace con el siguiente título: Inmigración en el Reino Unido, ¿por qué la opinión pública se contradice con la realidad? A lo que alguien respondió: la opinión pública está en desacuerdo con la realidad, pero también lo está este artículo. Todos los datos citados están desactualizados. El Brexit nos trajo algunos cambios radicales en el sistema migratorio, y con el shock de la COVID y la inflación, muchos datos anteriores al Brexit carecen de significado. Lo que ha sucedido es que, debido a la inflación, se produjeron dos fenómenos simultáneamente. El primero, las universidades enfrentan dificultades financieras significativas porque las tasas de matrículas nacionales no aumentan, pero el costo de operación sí, lo que significa que atraer más estudiantes internacionales, por lo que vimos que esta cifra se disparó a partir de 2021. En segundo lugar, de manera similar, el umbral salarial para la obtención de visas tampoco aumenta con la inflación, por lo que las empresas pueden contratar a trabajadores extranjeros que generalmente están más dispuestos a aceptar salarios más bajos debido al desequilibrio económico mundial por un salario más bajo. Como resultado, contratan una gran cantidad de trabajadores, lo que aumenta aún más la cifra de inmigrantes. La inmigración es demasiado alta, pero no por las razones que piensan los alborotadores. Un usuario respondió a ese comentario: la estrategia de atraer estudiantes internacionales es de larga data y es anterior a la inflación, etc. Puede que haya crecido mucho, pero la estrategia establecida en 2019 era que queríamos aumentar el número de estudiantes extranjeros en el Reino Unido a 600,000, que ya hemos alcanzado. Uno de los principales desafíos que tenemos es que actualmente la proporción de población activa nacida en el Reino Unido se está reduciendo
produciendo realmente. Hay 600.000 británicos menos empleados desde 2024 y 70.000 menos desempleados. Realmente no tenemos la demografía de nuestro lado. Hemos tenido una inmigración enorme en los últimos 4 años y, sin embargo, el número de personas de entre 16 y 65 años en el país solo ha aumentado en 750.000. Mientras que el número de personas de 65 años o más ha aumentado en la misma cantidad. Tiendo a estar de acuerdo en que la inmigración probablemente sea demasiado alta en este momento, aunque la migración neta disminuiría a medida que se resuelvan los problemas históricos sin cambios en las políticas. Pero la conversación sensata sobre la inmigración no es nada así. No se puede tener esta conversación sin señalar que sin la inmigración las finanzas públicas habrían sido aún peores. Por lo tanto, hay claras disyuntivas. Para tener un conjunto decreciente de ingresos fiscales es necesario tener tasas impositivas más altas, una base impositiva más alta o gastar mucho dinero en inversiones para aumentar los ingresos promedio a través de un mayor número de empleos mejor remunerados, lo que deja el problema de quien va a realizar los trabajos peor remunerados como el de cuidador. Ninguna de esas opciones es deseable. Por último, tenemos este Reddit donde un usuario tiene varias interrogantes. ¿Por qué resulta tan difícil para los partidos abordar realmente la inmigración? Como dice el título, ¿por qué a los partidos les resulta tan difícil abordar la cuestión de la inmigración? Los conservadores no han podido hacerlo, mientras que los laboristas hasta ahora están teniendo dificultades. No creo que todo se deba a la gente que llega en los botes inflables que siempre aparecen en las noticias, sino que también hay muchos inmigrantes económicos. ¿Son un problema igual de grave? Buscando información, sé que la inmigración es un tema candente que puede provocar fuertes opiniones. Un usuario comentó lo siguiente: la gran mayoría de nuestra inmigración está sujeta a visados y se trata de personas a las que se le ha permitido específicamente venir aquí, ya sea como estudiantes, para trabajar o como familiares de quienes lo hacen. Es difícil abordar este tema porque está demasiado politizado, pero nuestra economía depende en cierta medida de él. Los partidos dicen que quieren abordarlo porque conviene a ciertas partes de su base de votantes, pero en realidad no hay forma de hacerlo sin que haya graves inconvenientes en otros ámbitos. Se ha vuelto más difícil abordarlo desde que eliminamos la posibilidad de tener migración a corto plazo, de modo que ahora, cuando la gente viene aquí a trabajar, tiende a ser por periodos más largos y es más probable que emigren con miembros de su familia. Otra respuesta al post fue la siguiente: la respuesta que te hará ganar votos negativos, pero que es la verdad, es que el Reino Unido tiene un desequilibrio de edad enorme entre jubilados o personas cercanas a la jubilación y personas en edad laboral. Además, estas personas mayores esperan, con razón, la red de seguridad a la que contribuyeron cuando eran más jóvenes. Ahora no pueden pagar tantos impuestos o no pueden pagarlos en absoluto. Si no se agravan las tierras ni la riqueza, lo único que se tiene son ingresos. La respuesta es obvia: se incorpora a la población en edad de trabajar y se les cobran impuestos mientras trabajan. Es desafortunado que la cohorte de mayor edad también tiende a ser la cohorte que exigirá un podín de dinero mágico, que siempre disparará los flujos de efectivo para sus redes de seguridad. Se negará a permitir que el Estado grave a las personas con más riqueza a través de impuestos a la tierra y al patrimonio, pero odiará que las personas que lo financian coman kielbasa y hablen raro, o peor aún, tengan un tono de piel diferente. El Reino Unido enfrenta muchos problemas en la actualidad. No significa que no se pueda vivir, pero se está volviendo una situación compleja con olas de odio e intolerancia hacia cierto grupo de personas. Obviamente, no es algo sencillo de abordar. Todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas y formamos nuestra opinión. Sin embargo, es bueno escuchar otras perspectivas. Solo puedo decir que esto va para largo y que, ojalá, se logre manejar adecuadamente. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que los inmigrantes son los responsables de la situación actual? ¿O se trata de una mala gestión del gobierno y empresas oportunistas? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.